Durante 400 años, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. 400 años de cadenas, de latigazos, de trabajos forzados bajo el sol abrasador del desierto. Los hijos de Abraham construyeron las ciudades del faraón con sus propias manos ensangrentadas. Y cuando el sufrimiento llegó a su límite, cuando ya no podían más, clamaron a Dios. Y Dios los escuchó. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios le dijo a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Conozco sus angustias, y he descendido para librarlos». Dios no se quedó observando desde lejos. Descendió. Y lo que hizo para liberar a su pueblo fue tan devastador, tan sobrenatural, tan absoluto, que el mundo entero supo que el Dios de Israel era el Dios verdadero. 10 plagas, 10 juicios divinos, 10 demostraciones del poder del Dios vivo contra los dioses falsos de Egipto. Dios envió a Moisés ante el faraón con un mensaje claro: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, el hombre más poderoso del mundo antiguo, un hombre que se consideraba a sí mismo un dios, respondió con arrogancia. En Éxodo capítulo 5, versículo 2, el faraón dijo: «¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». El faraón no conocía a Dios, pero estaba a punto de conocerlo, porque cuando un hombre desafía al Creador del universo, el Creador responde. Y la respuesta de Dios no fue un susurro, fue un terremoto. La primera plaga fue directamente contra el dios más venerado de Egipto, el Nilo. Los egipcios adoraban al Nilo como a un dios llamado Api. Era la fuente de toda su vida, de toda su agricultura, de toda su civilización. Y Dios lo destruyó primero. En Éxodo capítulo 7, versículo 17, Dios dijo: «En esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano las aguas que están en el río, y se convertirán en sangre». Moisés levantó su vara y golpeó el agua del Nilo ante los ojos del faraón. Y el río entero se convirtió en sangre. Los peces murieron. El agua se pudrió. Los egipcios no podían beber. Todo Egipto apestaba a muerte. El dios de Egipto se desangraba ante sus propios adoradores. Y el faraón endureció su corazón. El faraón no cedió. Así que Dios envió la segunda plaga. En Éxodo capítulo 8, miles de ranas salieron del Nilo y cubrieron todo Egipto. Entraron en las casas, en las camas, en los hornos, en las masas de pan. La diosa rana de Egipto, Eket, se convirtió en una maldición para su propio pueblo. El faraón, desesperado, le pidió a Moisés que orara a Dios para que quitara las ranas. Prometió dejar ir al pueblo. Pero cuando las ranas murieron y el alivio llegó, el faraón rompió su promesa. Entonces vino la tercera plaga. Sin advertencia, Dios le dijo a Moisés que golpeara el polvo de la tierra. Y todo el polvo de Egipto se convirtió en piojos, en personas, en animales, en cada rincón de la tierra. Los magos del faraón intentaron imitarlo, pero no pudieron. Y dijeron una frase que lo cambió todo. En Éxodo 8, versículo 19, los magos le dijeron al faraón: «Este es el dedo de Dios». Los propios hechiceros de Egipto reconocieron el poder de Dios. Pero el faraón no escuchó. Con la cuarta plaga, Dios hizo algo nuevo. En Éxodo capítulo 8, versículo 22, Dios dijo: «Yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna mosca haya en ella». Enjambres de moscas cubrieron Egipto. Entraron en cada casa, en cada palacio, en los ojos y en la boca de los egipcios. Pero en Gosén, donde vivía Israel, no había ni una sola mosca. Dios trazó una línea invisible en la arena. De un lado, su juicio. Del otro, su protección. Con la quinta plaga, Dios hirió todo el ganado de Egipto. Los caballos, los burros, los camellos, las vacas, las ovejas. Todo el ganado egipcio murió. Pero del ganado de Israel, dice la Escritura, no murió ni uno solo. Ni uno. Dios protegía a los suyos mientras juzgaba a quienes lo desafiaban. La sexta plaga tocó el cuerpo de los egipcios. Dios le dijo a Moisés que tomara ceniza de un horno y la esparciera hacia el cielo. Y de esa ceniza brotaron úlceras dolorosas en la piel de todos los egipcios y sus animales. Las llagas eran tan graves que los propios magos del faraón no podían ni siquiera presentarse ante él.
Los que habían desafiado a Dios ahora no podían tenerse en pie. Pero lo peor aún no había llegado. La séptima plaga fue la más violenta hasta ese momento. En Éxodo capítulo 9, versículo 23, Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Dios hizo tronar granizo sobre toda la tierra de Egipto. Pero no era granizo común. Era granizo mezclado con fuego. Fuego que corría por la tierra entre las piedras de hielo. Destruyó los árboles, los cultivos, y mató a todo ser vivo que estaba al aire libre. Nunca se había visto algo semejante en la historia de Egipto. Pero en Gosén, donde habita el pueblo de Dios, no cayó ni una sola piedra de granizo. Antes de la octava plaga, algo notable ocurrió. Los propios siervos del faraón le suplicaron que dejara ir a Israel. En Éxodo capítulo 10, versículo 7, le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre una trampa para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Pero el faraón se negó. Y Dios envió la octava plaga. Un viento del este sopló sobre Egipto todo el día y toda la noche. Y cuando amaneció, langostas cubrieron toda la superficie de la tierra hasta oscurecerla. Devoraron todo lo que el granizo había dejado. Cada hoja, cada fruto, cada brote verde. No quedó nada verde en todo Egipto. Los consejeros del faraón le habían advertido. Sus magos le habían dicho que era el dedo de Dios. Y el faraón seguía desafiando al Todopoderoso. La novena plaga fue quizás la más aterradora de todas. No hubo destrucción visible. No hubo sangre ni fuego ni insectos. Solo oscuridad. Pero una oscuridad que nunca antes había existido sobre la tierra. En Éxodo capítulo 10, versículo 21, Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que se puedan palpar». Moisés extendió su mano. Y durante 3 días, una oscuridad total cubrió todo Egipto. La Escritura dice que nadie podía ver a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. No era una noche normal. Era una oscuridad tan densa, tan espesa, que se podía sentir. Como si la mano de Dios hubiera cubierto los ojos de todo Egipto. Los egipcios adoraban a Ra, el dios del sol, el dios más importante de su panteón. Y Dios apagó el sol sobre ellos durante 3 días. Ra no pudo hacer nada, porque Ra no era nada. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus hogares. Mientras Egipto se ahogaba en tinieblas, el pueblo de Dios vivía en la luz. Después de 9 plagas, el faraón seguía sin ceder. Dios le había dado 9 oportunidades, 9 advertencias, 9 demostraciones de su poder. Pero el corazón del faraón estaba duro como la piedra. Y entonces Dios anunció la plaga final, la que cambiaría la historia para siempre. En Éxodo capítulo 11, versículo 4, Dios dijo a través de Moisés: «A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá». Dios mismo iba a descender. No un ángel, no un mensajero. Dios mismo dijo: «Yo saldré». Esta vez no había vara, no había ceniza, no había viento. Era Dios caminando por Egipto en la noche. Pero antes de enviar la 10ª plaga, Dios le dio instrucciones a su pueblo. En Éxodo capítulo 12, Dios ordenó que cada familia de Israel tomara un cordero sin defecto. Un cordero perfecto, sin mancha. Lo sacrificarían al atardecer y tomarían su sangre. Con esa sangre, marcarían los postes y el dintel de la puerta de sus casas. Y Dios dijo en el versículo 13: «La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». La sangre del cordero era la diferencia entre la vida y la muerte. No eran las buenas obras de Israel. No era su perfección. Era la sangre. Siglos después, Juan el Bautista vería a Jesús y diría: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La sangre del Cordero en Egipto era una sombra de lo que vendría. El verdadero Cordero ya estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y llegó la medianoche. En Éxodo capítulo 12, versículo 29, la Escritura dice: «A la medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,
desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la mazmorra, y todo primogénito de los animales. No hubo casa en Egipto donde no hubiera un muerto. El hijo del faraón, el hijo del panadero, el hijo del soldado, el hijo del prisionero, todos. En cada hogar egipcio se escuchó el mismo grito desgarrador. La escritura dice que se levantó un gran clamor en Egipto. El país más poderoso del mundo se desmoronó en una sola noche. No por un ejército, no por una guerra, sino por la mano de Dios. Pero en Gosén, donde la sangre del cordero estaba en las puertas, no murió nadie. La muerte pasó por encima de sus hogares. Por eso esa noche se llama Pascua. Pesaj en hebreo, que significa pasar por encima. Dios pasó por encima de los suyos. Esa misma noche, el faraón llamó a Moisés. El hombre que había dicho no conozco al Señor ahora le rogaba que se fuera. En Éxodo capítulo 12, versículo 31, el faraón dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Y servid al Señor como habéis dicho. Y agregó algo que revela su desesperación total. En el versículo 32 dijo, y bendecime también a mí. El hombre que se consideraba un dios ahora le pedía la bendición al Dios verdadero. Los egipcios apremiaban al pueblo para que saliera rápidamente de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Israel salió de Egipto esa noche, después de 400 años de esclavitud. Libres. No por sus propias fuerzas, no por una revolución, sino porque Dios cumplió su promesa. Lo que muchos no saben es que cada una de las 10 plagas fue un ataque directo contra un dios específico de Egipto. Los egipcios adoraban al Nilo como al dios Hapi. Dios lo convirtió en sangre. Adoraban a la diosa rana Eket. Dios llenó Egipto de ranas hasta que se convirtieron en una maldición. Adoraban a Geb, el dios de la tierra. Dios convirtió el polvo en piojos. Adoraban a Jepri, el dios escarabajo. Dios envió enjambres de moscas. Adoraban a Hathor, la diosa vaca. Dios mató todo el ganado. Adoraban a Isis, la diosa de la salud. Dios cubrió a Egipto de úlceras. Adoraban a Nat, la diosa del cielo. Dios envió granizo de fuego desde ese cielo. Adoraban a Ses, el dios de las tormentas. Dios envió langostas con el viento. Adoraban a Ra, el dios del sol. Dios apagó el sol durante 3 días. Y adoraban al faraón como hijo de los dioses. Dios mató a su primogénito. En Éxodo 12, versículo 12, Dios mismo lo dijo, ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. No fue casualidad. Fue una demolición sistemática de todo lo que Egipto adoraba en lugar de Dios. Hay algo en esta historia que a menudo pasamos por alto. Dios no envió la 10ª plaga primero. Dios fue paciente. Le dio al faraón 9 oportunidades para arrepentirse. 9 veces le envió a Moisés con el mismo mensaje, deja ir a mi pueblo. 9 veces el faraón pudo haber evitado la tragedia. Dios pudo haber destruido Egipto con la primera plaga. Tenía el poder para hacerlo. Pero eligió ser paciente. Eligió advertir antes de juzgar. Esto nos dice algo profundo sobre el carácter de Dios. Dios no desea el sufrimiento de nadie. En Ezequiel 33, versículo 11, Dios dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Dios le dio opciones al faraón. El faraón eligió el orgullo. Y el orgullo tiene un precio. La noche de la Pascua en Egipto no fue solo un evento histórico. Fue una profecía viviente de lo que Dios haría siglos después. En Egipto, el cordero tenía que ser sin defecto. Jesús vivió una vida sin pecado. En Egipto, ni un hueso del cordero podía ser quebrado. Cuando los romanos crucificaron a Jesús, no le rompieron las piernas. En Egipto, la sangre del cordero protegía de la muerte. La sangre de Jesús protege del juicio eterno. En Egipto, cada familia tenía que aplicar la sangre personalmente en su puerta. Y cada persona tiene que aceptar personalmente el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cada detalle de esa noche en Egipto fue diseñada por Dios para señalar hacia su Hijo. La Pascua no terminó en Egipto. La Pascua se completó en la cruz.
Hay una verdad en esta historia que necesitas escuchar hoy. Israel no peleó ni una sola batalla para salir de Egipto. No tomaron armas. No organizaron una revolución. No hicieron un plan militar. Lo único que hicieron fue obedecer a Dios y poner la sangre del cordero en sus puertas. Y Dios hizo todo lo demás. Dios peleó por ellos. Dios destruyó a sus enemigos. Dios abrió el camino. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, Moisés le dijo al pueblo: «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Esa promesa no era solo para Israel en Egipto. Es para ti hoy. Si estás enfrentando un enemigo que parece invencible, si estás en una situación que parece imposible, Dios no te está pidiendo que pelees solo. Te está pidiendo que confíes en Él. Porque el mismo Dios que destruyó 10 veces el poder de Egipto es el mismo Dios que pelea por ti ahora. El faraón era el hombre más poderoso del mundo. Tenía el ejército más grande, la economía más fuerte, la civilización más avanzada. Y se atrevió a decir: «No conozco al Señor». En 10 plagas, Dios destruyó su casa, su economía, su ejército, sus dioses y su orgullo. Cada gran imperio que se levantó contra Dios terminó igual. Babilonia desafió a Dios y hoy es polvo. Asiria desafió a Dios y desapareció. Roma persiguió al pueblo de Dios y cayó. En el Salmo 2, versículo 4, la Escritura dice: «El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos». Dios no se intimida ante el poder humano. No le preocupa la fuerza de los ejércitos ni la arrogancia de los reyes. Porque Él es Dios. Y no hay otro. Las 10 plagas de Egipto no son solo una historia antigua. Son evidencia. Evidencia de que Dios interviene en la historia humana. De que Dios cumple sus promesas. De que Dios protege a los suyos y juzga el mal. Dios le había prometido a Abraham, 400 años antes, que liberaría a su descendencia de la esclavitud. En Génesis capítulo 15, versículo 14, Dios le dijo a Abraham: «También a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza». 400 años después, Dios cumplió cada palabra. Israel salió de Egipto. Salió con riqueza. Y Egipto fue juzgado. 400 años no cambiaron el plan de Dios. Porque para Dios, una promesa hecha es una promesa cumplida. No importa cuánto tiempo pase. El Dios que escuchó el clamor de Israel en Egipto es el mismo Dios que te escucha hoy. Las circunstancias cambian. Los siglos pasan. Pero Dios no cambia. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, Dios dice: «Yo soy el Señor, y no cambio». El mismo Dios que envió 10 plagas para liberar a su pueblo es el mismo que puede liberarte a ti de cualquier cadena, de cualquier esclavitud, de cualquier faraón que te tenga prisionero. Sea la enfermedad, sea el miedo, sea la angustia, sea la duda. Dios sigue siendo Dios. Y su brazo no se ha acortado para salvar. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios envió a Moisés ante el faraón. El faraón dijo: «No conozco al Señor». Y Dios le respondió con 10 plagas que destruyeron todo lo que Egipto adoraba. Convirtió el Nilo en sangre. Cubrió la tierra de ranas, piojos y moscas. Mató el ganado. Hirió la piel con úlceras. Envió granizo de fuego desde el cielo. Devoró los campos con langostas. Apagó el sol durante 3 días. Y en la noche más terrible de la historia, la muerte visitó cada hogar egipcio. Pero los hogares que tenían la sangre del cordero en sus puertas fueron protegidos. Porque Dios siempre protege a los suyos. Si hoy estás pasando por tu propio Egipto, si sientes que las cadenas no se rompen, si el faraón de tu vida parece invencible, recuerda lo que Dios hizo en Egipto. No hay poder sobre la tierra que pueda resistir la mano de Dios. Él peleará por ti. Solo confía. Porque como dice Éxodo 15, versículo 11, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Nadie. Suscríbete a Palabra Eterna para seguir descubriendo la grandeza de Dios en las Escrituras.